¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que estáis aquí en Metatalks por primera vez y bienvenidos también a los que nos seguís habitualmente ya y sois Metatalks lovers. Encantados de teneros esta tarde aquí con nosotros. Y tenemos mucha chicha, pero antes quiero decirle a Nuria que está en Suecia. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo estás? Pues bien, frío, como puedes ver, frío. Muy No tan... abrigadita te veo. Sí, vosotras me han dicho que estáis así como en un verano-otoño, ¿no? Le estáis pasando unos buenos días por allí. Hoy entrando en el otoño, pero no tenemos tanto frío como allí. Pues aquí sí, bastante. Pero bien, fantástica, con muchas ganas. A ver si me aguanta la conexión. Porque claro, esto Tenemos los dedos. estoy tan lejos, vete a saber. Oye, pero bueno, estoy desconectada, claro, hace una semana desconectada. ¿Ha pasado algo importante por allí? Bueno, ya sabes, ¿no? Que el mundo continúa, pero te pongo un poquito Sí. al día. Mira, precisamente que hoy tenemos la mesa de riesgos jurídicos, seguridad y ciberdelincuencia, pues estoy siguiendo la noticia de que el CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables, sufrió el martes pasado un ciberataque, del que Caray. todavía están saliendo, porque todavía no lo han terminado de resolver. No sé si sabes que España es uno de los países que más ciberataques sufre a nivel mundial y las consecuencias para algunas compañías son realmente devastadoras, Nuria. Este es un tema muy, muy, muy serio. Bueno, de hecho, aprovechando que dices esto, leí una noticia ya hace tiempo que la leí. Decía que, pero el dato, el titular como mínimo se me quedó muy grabado, decía que el 60% de las pymes que sufren un ciberataque cierran puertas a los 6 meses, porque O no sea, el se sesenta por recuperan. ciento es que, 60%. atención a este dato, el 60% de las pymes no sobreviven A a un un ciberataque. ciberataque. O sea, es ¿Mm? tremendamente brutal. Yo no sé si el metaverso nos ayudará más o menos a combatir estos ciberataques, ya nos los dirán ahora nuestros invitados de hoy. Pero lo que Posibles. está claro es que las empresas, de momento, lo que tienen que hacer, sobre todo también desde el punto de vista de la comunicación, es contemplar seriamente este riesgo reputacional, porque existe y está, porque hay empresas que no lo quieren ver, pero no podemos estar al 100% protegidos, es imposible. Prevenir, sobre todo, y prepararse con un gran plan de crisis, ¿no? Eso, como mínimo, es obligatorio hacerlo hasta que tengamos, bueno, otros recursos para combatir los ciberataques. Y nada, no me quiero enrollar, vamos a dar paso ya a nuestros invitados para que nos Venga, resuelvan esta vamos. duda y unas cuantas más que tenemos, una mesa con mucha chicha hoy, como todas las anteriores, así que damos paso a Luis Ignacio Vicente, consejero estratégico de Pons IP. Luis Ignacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nuria y Nuria. Es un placer Todos. estar en Metatalks con vosotras. Genial. Bienvenido. Antonio Serrano, CEO de Space Techis, abogado y doctor en Derecho y autor también del libro Metaverso y Derecho. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, de verdad, a las dos Nurias. Es un auténtico placer. Enhorabuena, además, por esta iniciativa y sobre todo es un placer compartir mesa redonda virtual en el metaverso con compañeros tan brillantes. Javier Antonio Nisa, jurista en inteligencia artificial, tecnologías avanzadas y metaverso. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes a las dos Nurias y muchas gracias por invitarme a este foro tan interesante y también muy buenas a todos los compañeros que vamos a estar hoy aquí liados con el temita. Pues venga, ya por último, Jacob Peregrina, abogado en Derecho Tecnológico de Tecnojuris. Bienvenido, Jacob. Hola, buenas tardes, muchas gracias a las Nurias por haberme invitado y por poder darme la oportunidad de compartir con los compañeros que estamos en la mesa. Bueno, pues ya hemos gastado 5 minutitos y aquí el tiempo es oro, porque siempre Pues nos sí. quedamos con ganas de más, hay que aprovecharlo. Así que nada, empezamos, Nuria, que tenemos Venga. que entrar en materia ya. Venga, pues lanzamos la primera pregunta. Podéis discutirla como os apetezca. Ya sabéis que si no estáis de acuerdo, mucho mejor, porque así nos nutrimos más todos. Mira, os lanzo la primera. Dice, ¿qué riesgos en ciberseguridad hay hoy en día para las empresas que quieran desarrollar su negocio en el metaverso o que ya estén creando mundos inmersivos y experienciales para sus consumidores? ¿Quién empieza? ¿Quién se atreve? Venga, Luis. Bueno, pues primero, o sea, hoy en día ya entendemos que no tiene sentido que una empresa, aunque sea pyme, no esté conectada. O sea, entonces, obviamente, la conexión es la oportunidad y la ciberdelincuencia es el riesgo que tenemos ahí. El mundo digital por sí ya tiene riesgos asociados a la ciberdelincuencia. En general, como cualquier delito, nunca vamos a poder
limitar el efecto de la ciberdelincuencia, pero tenemos que ser conscientes de que existe y por lo tanto tenemos que ir poniendo trabas tecnológicas, pero también culturales y jurídicas en nuestra empresa para poder ir contra los ciberdelincuentes, que además, ya como también vemos en la noticia, ya es una cuestión geopolítica, o sea, los ciberdelincuentes no es una cuestión solo de alguien que está en la casa de al lado, sino estamos hablando de una manera también de hacer ciberguerras y geopolítica. Y la cuestión clave, que yo creo que puede estar en alguno de los puntos de la charla de hoy, es qué puede aportar el metaverso en positivo y negativo respecto al mundo digital actual, ¿no? Es decir, o sea, hoy en día ya, aunque no estemos en el metaverso, tenemos riesgos en las pymes y en las grandes empresas asociados a la ciberdelincuencia y para mí, por plantear algo también a mis colegas expertos juristas en el tema, es si incluso el metaverso, por esa realidad inmersiva, nos hace más vulnerables en un momento determinado, ¿no? Considera que estamos en un mundo más abierto, con esa falta protección, y entonces somos capaces incluso de ceder información estratégica para nuestra compañía en un entorno que a lo mejor en el entorno digital actual no nos haríamos hacer. Ese es el primer punto. Y el segundo, pues retar también a mis abogados, a mis queridos compañeros abogados de prestigio, es si el marco regulatorio actual para temas de ciberseguridad, y hablo desde el punto de vista estrictamente reglamentario y jurídico, es suficiente o tenemos que incorporar otro tipo de medidas legislativas asociadas incluso a la propia identidad de ese posible ciberdelincuente. Lo dejo ahí. Venga, Antonio. Estás muteado, Antonio. Estás muteado. Perdonad, cosas del directo. No, simplemente en relación con lo que comentaba Luis, yo siempre digo que hay dos tipos de personas, las que han sido hackeadas y las que no lo saben. Entonces yo creo que tenemos que partir de esa primera idea, ¿no? Entonces, por supuesto, cualquier persona que esté conectada, y por lo tanto eso aplica también a las personas jurídicas, por lo tanto a cualquier tipo de compañía y por supuesto a las pymes, tiene que tener desde siempre desarrollada una política de ciberseguridad, porque la ciberdelincuencia siempre intenta ir pues más avanzada, más adelantada que los demás. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que tener muy, muy presente. Y es que si un delito es un delito en la vida real, en el metaverso o donde queramos, en una plataforma, al final es verdad que hay matices de territorialidad, algunas cuestiones sobre las que todos los juristas podemos tener dudas, pero al final las cosas están bien o están mal, da igual en el mundo o en el entorno en el que te estés moviendo, ¿no? Entonces, preguntaba Luis el tema de, en estas realidades virtuales inmersivas, si el marco jurídico con el que contamos ahora es suficiente. Yo en estas preguntas siempre intento ver el vaso medio lleno, ¿no? Sí, probablemente esto sería como la película de James Bond, ¿no? El mundo nunca es suficiente, es decir, siempre se puede hacer un poquito más. Probablemente tengamos que realizar adaptaciones, por ejemplo, en temas de datos, temas de privacidad y de seguridad, porque la cantidad de datos que se van a generar en el metaverso con todas estas tecnologías que confluyen en el mismo, pues nos obliguen a ir a un paso más allá. Pero yo siempre digo que el derecho, y me da igual que estemos en un mundo anglosajón o en un mundo continental, el derecho siempre cuenta con mecanismos. Es verdad que el derecho es reactivo y que muchas veces llega tarde y que nuevos hechos necesitan nuevo derecho. Pero el derecho siempre tiene mecanismos para intentar dar una solución, que no siempre es la óptima, pero intenta dar una solución. Me explico. Hay principios generales del derecho, hay jueces que interpretan normas, ¿no? Tenemos una serie la posibilidad de utilizar la autonomía privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, y luego a mí hay una cosa que sí me satisface, dentro de que el mundo está todo muy raro, a mí el estar en el entorno europeo me da una cierta tranquilidad, porque el entorno europeo sí que está intentando configurar un marco jurídico en el que proteja la dignidad del ser humano y por lo tanto podrá estar mejor, más criticable o no, pero vimos un clarísimo ejemplo cuando se aprobó el Reglamento de Protección de Datos. Lo vamos a ver ahora con la Ley de Servicios Digitales, los reglamentos de servicios digitales, mercados digitales, toda esa evolución que se quiere hacer en datos, en fin, se intenta dar una cierta protección. Por lo tanto, yo creo que tenemos mecanismos. Otra cosa es que tenemos que ir adaptándonos y, por supuesto, una política clarísima de ciberseguridad, porque es que nos están atacando. Y por no extenderme más, que yo me enrollo muchísimo, dentro de todo lo que es el metaverso y la delincuencia, ya se está hablando del metaverso oscuro, del dark verse, es decir, de aquellas zonas donde, igual que tenemos la dark web, pues vamos a tener el dark verse, ¿no? Entonces, tenemos que ir prestando atención y, afortunadamente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se están preparando muy, muy bien también, como ya lo hacen en la web actual 2.0, yo creo que lo harán también bien en la 3.0. Muy bien. Sí, Javier, adelante.
Bueno, pues yo respecto a este tema, yo creo que una de las primeras cuestiones es un problema, como bien dice el compañero Antonio, están los que conocen, los que saben que se han hackeado y los que no, ¿no? Entonces yo creo que la principal baza que tenemos en contra es la falta de educación en cuestiones digitales. O sea, el gran, entre comillas, analfabetismo tecnológico que hay, porque manejar el Facebook, el Twitter y mover TikTok, eso no es tener conocimiento tecnológico. Porque luego cogemos, nos llega un correo electrónico y por ahí es por donde entran los primeros follones en las empresas y en las pymes, que pulsan en los enlaces que no deben y ya están hackeados y ya te piden rescates en Bitcoin y el problema también con la que cuenta la compañera Nuria, del 60% de pymes que no sobreviven a los ataques es porque los rescates que le piden para sus datos en Bitcoin son tan altos muchas veces que el índice del coste-beneficio rescate, si no lo hacen, tienen problemas para rescatar todos los activos que tenían a nivel de información y si lo hacen pues poner un palo muy gordo a nivel de sus arcas, ¿no? Entonces, partiendo de la falta y el problema de educación, que eso es una cuestión que se tiene que paliar por diferentes medios, respecto al tema de la situación actual de la normativa, yo soy un poquito más pesimista que Antonio, ¿no? Y entonces yo me baso un poquito más, me vacío y me explico. Es cierto que sí tenemos y existen mecanismos de solución de conflictos, entre comillas, ¿vale? Porque más o menos lo que vamos es cuando hay un fallo del sistema, tenemos, si es cierto que tenemos mecanismos de corrección a través de diferentes principios generales. Ahora sí es cierto que aunque vayamos tarde, esta vez nos están avisando, se debe desarrollar de forma para que el derecho haga lo que tenía que hacer, considero yo, que es ser tuitivo, ser protector y organizar un poco todo el cotarro, hablando así entre compañeros, y decir, mira, pues hay que ir por aquí y hay que ir por allí. Porque, por ejemplo, en todas las nuevas legislaciones o reglamentos europeos que van a sacar todo este tema de servicios digitales, el ENISA, el EIDAS 2 y todos estos diferentes organismos como es el ENISA y todo esto, por ejemplo, en cuestiones de metadatos, a nivel jurídico estoy hablando y tampoco a nivel técnico, ni a nivel tecnológico ni a nivel jurídico, se entra en la cuestión en la regulación de lo que es un metadato. Porque el principal problema del metaverso van a estar en la gestión de los millones de metadatos distintos que va a haber, precisamente por lo que ha comentado Luis Ignacio, y es por y tampoco me enrollo mucho más, porque yo también me enrollo mucho, por la cuestión de que el charlar del charlar en vivo y en directo, o sea, el tú a tú en el metaverso y esa intención de cercanía y naturalidad, eso también a nivel humano, a nivel psicológico, también nos relaja y nos hace bajar lo que sería ese hype de, bueno, pues tengo que tener un poquito más de cuidado con todo ello. Entonces yo creo que tenemos un gran reto jurídico por delante en muchos aspectos. Se nos está olvidando mucho el tema técnico desde el punto de vista jurídico. Jacob, ¿quieres apuntar algo más antes de que pasemos a la siguiente? Sí, no, yo en cuanto a los riesgos que he comentado, ¿qué riesgos tienen las empresas ahora mismo en el metaverso? Pues yo creo que ahora mismo es lo que menos riesgo tiene. Deberían de preocuparse más realmente de su negocio en Internet de ahora. Y me explico el por qué. Los cibermalos al final solo tienen una misión, que es ganar dinero y rentabilizar sus acciones. Ahora mismo en el metaverso tampoco es que encuentren un negocio abundante ni vayan a emplear todos sus recursos en ir a atacar a Benidorm, que ha comprado esta semana, se ha comprado ahí una tierrecita para... No les compensa. Pero la empresa, ahora mismo las empresas deberían centrarse en sus planes de ciberseguridad actuales. Dicho esto, si avanzamos en el metaverso, lógicamente ya no las empresas, todos tendremos más riesgos porque habrá más vectores de entrada, más vectores de ataque. Ahora mismo tenemos el software y el hardware y cuando entremos en el metaverso, pues que si tendremos las gafas, un vector donde nos pueden entrar, que si tendremos unos guantes para sensibilidad y sentir, tendremos más dispositivos que podrán ser usados como vector de ataque y contendrán más vulnerabilidades si no se trabaja en una seguridad por defecto, al igual que la privacidad, una privacidad por defecto. Genial, pues vamos a pasar a la siguiente. De momento que se centraran sobre todo
en sus planes de ciberseguridad actuales que muchos están abandonando. Muy bien, sí, estoy completamente de acuerdo. Y otra pregunta interesante que a ver si la podemos resolver al final de la mesa, porque no la teníamos contemplada en el principio, era si una empresa debe o no pagar un rescate, ¿no? Pero bueno, la dejamos para el final, porque yo creo que también esa es una pregunta interesante. Y hablando del tema de los datos, que todos habéis apuntado a ello, ¿no? Dada la cantidad de tecnologías que concurrían en el metaverso, pues el conjunto de nuestros datos al que podrán acceder aumenta de forma exponencial, ¿no? Datos biométricos, por ejemplo, como nuestro seguimiento ocular o datos de nuestro lenguaje corporal. ¿Cómo se debe regular la protección de datos y la privacidad en el metaverso? Yo creo que esto es un tema que da para una mesa redonda, no para 30. Pues lo que sí que os pido es un poquito de brevedad, un poquito más de brevedad en las respuestas, porque si no, no nos va a dar tiempo a meter mano a todo lo que queremos. ¿Quién empieza? Venga, dale, Antonio. Pues venga, le doy. A ver, el tema de los datos efectivamente en el metaverso es que van a ser ingentes, ¿no? Y el perfilado avanzado que se va a poder hacer de cada uno de nosotros es bestial, porque como comentaba Jacob, estamos hablando de guantes y trajes ápticos, de movimiento ocular, incluso de ondas cerebrales en un momento determinado. Por lo tanto, la protección debe ser muy superior, sin perjuicio de que ya existan mecanismos, en mi opinión tiene que ser muy, muy superior. Y yo ya lanzo incluso otro tema que también está vinculado con el tema de los datos. Hay algunos tecnólogos que dicen que precisamente por toda esa confluencia de tecnologías y confluencia de datos, si en algún lugar se puede producir la singularidad tecnológica, es en el metaverso. Es decir, ese momento en el que una inteligencia artificial nos supera, y no sé si será Skynet o Matrix o alguna cosa así, pero también se puede plantear como tal ese riesgo. Pero desde luego, de cara a proteger esa dignidad de la persona, como decía antes, la protección de datos, privacidad y seguridad de los usuarios en el metaverso, para mí son los vectores probablemente más relevantes o de los más relevantes en esta cuestión. Muy bien. Sí, continúa, Javier. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Tenemos que partir de la base que a día de hoy cualquier usuario medio en la red comunica sobre un total de 60 millones de datos diarios a día de hoy. Entonces, si simplemente como mover el móvil, TikTok, que están en el trabajo y poco más, movemos ese nivel de datos, que estamos hablando de 60 millones, calculad cuando, como dice bien Antonio, metemos todos los sistemas ápticos, metemos, en fin, todo lo que va a llevar el usuario, y a todo esto le generamos también todo el entorno donde se va a mover y todos los datos que va a generar con los otros usuarios con los que va a interactuar, sean reales o avatares digitales, que como bien dice al final, creo yo también, como muchos tecnólogos, que la singularidad tecnológica vendrá a través del metaverso. Entonces, realmente a nivel de gestión de datos hace falta no una mejora de la legislación, hace falta muchas legislaciones, microlegislaciones especializadas por diferentes tipos de datos, con equipos multidisciplinares y fusionando e incorporando a nivel, ya me meto también otra cuestión por aquí, a nivel de formación universitaria, formando a los abogados en ciertos conocimientos técnicos y a los ingenieros también en ciertos conocimientos legales, porque al final a futuro nos vamos a hibridar, entre comillas, en una rama ahí nueva para poder desarrollar todo correctamente si queremos que realmente estemos protegidos en el metaverso. Muy bien, Luis. Yo, tocando la última palabra de Javier, esta semana daba clase de estos temas en una escuela de negocios abogados, preguntaba cuántos de ellos habían visto un código software en su vida y ninguno en la clase, entonces me reafirmo en la idea de que, por favor, los abogados no sean grandes programadores, pero como mínimo, pues yo creo que es bueno saber cuál es el objeto del que estamos hablando. Y no lo digo por los tres que me acompañan en la mesa, que son grandes expertos también en tecnología. Entonces hay, como tecnólogo, planteo tres retos. O sea, por un lado, si hablamos de datos personales, la prueba de autenticación va a ser un reto como tal, o sea, al final no va a ser evidente que esos datos que asociamos pues a Nuria o Nuria realmente son de Nuria, porque vamos a hablar en un mundo de avatares, vamos a un mundo de suplantación de identidad. Pero hay otros dos aspectos relacionados con datos que para mí son importantes. Siempre asociamos, claro, desde el punto de vista jurídico, los datos a la privacidad, porque hablamos de los datos personales, y ahí, como comentaba Antonio, hemos sido referencia en Europa muy bien, pero también desde el punto de vista empresarial o industrial, tenemos los datos no personales. Y el metaverso va a generar mucho datos no personal, que todavía es una regulación que está por desarrollar. En Europa tenemos una directiva, pero tenemos que ver hacia dónde va. Muy chiquitita. Trabajos en la industria, te digo, mira, donde está el gran dinero obviamente es el dato no personal, el dato de Internet de las cosas, ya tenemos que ver cómo lo regulamos. Y relacionado con esos algoritmos de inteligencia artificial que también comentaban Antonio y Javier, tendríamos incluso ahí también pues los datos que generamos artificialmente, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos que inventar ya unos datos sintéticos
que vamos a generar a través de algoritmos de inteligencia artificial para alimentar otros algoritmos, y si ya entramos en temas de propiedad industrial, en saber quién es el dueño de los datos que genera un algoritmo, daría también para otra charla. Yo en el tema de datos en particular, que es donde está el valor, no se nos olvide, pues ahí sí veo retos todavía por descubrir apasionantes. Sí, Jacob. Sí, otra cuestión, aparte de, es que tiene que ser las propias personas que se conciencien del uso de sus datos. O sea, por mucha legislación, por mucha traba que pongamos, si el propio usuario no es consciente de los datos y de que está cediendo sus datos y que se puede hacer prácticamente lo que se quiera con ellos, es poner un poco puertas al campo. Y otra cuestión es quién legisla. Unión Europea, Estados Unidos, China, 5 legislaciones, 6 legislaciones. Eso que es un poco lo que nos pasa ahora también. Tenemos Unión Europea por un lado, Estados Unidos con otro, estamos ahí pegándonos con el prueba si sí, que si no, que si. Entonces se plantean, ya no solo es que hay que legislar, sino quién, cómo y de qué manera. ¿Y sobre qué? Bueno, Porque de hecho, a raíz de metaverso único, muchos metaversos conectados, interoperan los datos, qué legislación aplicamos a unos, a otros, según donde estén los servidores, según donde esté el usuario. Se abre muchas dudas que de momento yo creo que de momento no tenemos respuesta para ello. Pues mira, Jacob, precisamente de lo que tú estás diciendo, nace la siguiente pregunta. Hablábamos de esto, ¿no? De la legislación, cuál y cómo, ¿no? Porque los delitos, por ejemplo, que se cometen en el metaverso, dígase violación, acoso, fraude, robo, suplantación de identidad, etcétera, ¿acabarán en un juzgado físico, del mundo físico? ¿Es suficiente la legislación actual? Adelante, cualquiera de vosotros. No hace falta que yo os dé la palabra. Animaros. Venga, va. Yo como tecnólogo y como abogado me atrevo. O sea, una cuestión primera. O sea, yo sí creo obviamente que, aunque de la misma manera que existe una justicia digital que está costando, pues está empezando ese proceso, pues sí, entiendo que la justicia a medio plazo pues puede tener mecanismos en el metaverso, aunque obviamente los juzgados físicos, como está ocurriendo ahora en el mundo digital, como recordaba Antonio, pues ya tienen ahora mismo también toda la cobertura para poder también sancionar o revisar los posibles delitos en este ámbito. Pero si me permitís, también saco un punto también a colación que sería el propio modelo de gobernanza del metaverso. O sea, más allá de la propia legislación, otro de los debates que tenemos ya encima de la mesa es decir, lo mismo que en la web 2 es una web centralizada. Hablamos de la descentralización. Son de las grandes empresas de Internet quien está llevando ese control. Pero claro, se plantea que el metaverso ya no solo es un mundo híbrido, sino es un mundo descentralizado, con las famosas DAOs, con las organizaciones de gestión descentralizada. Entonces, ¿quién gestiona esas DAOs? Si esto va a sustituir parte del poder que ahora mismo pueden tener estas empresas de Internet, pues para mí es relevante, porque digamos sería una regulación privada del metaverso, pero va a tener un impacto relevante. Ahora mismo, si queremos retirar un contenido ilícito de Internet, pues seguramente tenemos que llamar a Google antes de presentar una demanda en el juzgado, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser ese papel del regulador privado a través de las DAOs? A mí también me parece interesante. Pues, perdón, Javier, que no sé si quieres ir tú primero. Que temas, alguna cosa curiosa. Lo que ha dicho Jacob es muy interesante en el tema de que, por lo tanto, se va a generar mucha confusión. Y esto a los abogados nos viene fenomenal. Un profesor mío siempre decía que a mayor confusión, mayores honorarios. Por lo tanto, nosotros como tal no nos viene mal, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, lo que decía Luis Ignacio también tiene mucho sentido. Y es que ¿quién nos iba a decir a nosotros, y para esto tuvo que venir una pandemia, que íbamos a ver juicios por Zoom? Que empezamos a tener vistas por Zoom, por lo que habrá juicios en el metaverso. Es que hay una cosa que tampoco yo creo que hayamos analizado aquí de manera conjunta, y es que va a ser muy difícil trazar una línea entre el antes y el después del metaverso, porque hasta qué punto no estamos ya, otra cosa es que sea más inmersivo, pero si analizamos la media de horas que pasamos con contenidos digitales y sometido a la dictadura de los algoritmos,
pues estamos entre 4 y 8 horas al día, ¿no? Entonces, en relación con esos potenciales delitos, yo me imagino que conoceréis este supuesto que ocurrió para unos beta testers en Meta, en el que al avatar de una chica, otro avatar le había manoseado el trasero. Entonces, la pregunta es, ¿eso es un delito? ¿Necesito que haya un guante áptico para que efectivamente note cómo están manoseando mi trasero? ¿Sería entonces una tentativa de delito? Es decir, aquí entran todo este tipo de categorías que nos encantan a los juristas y que van a dar muchísimo que hablar, ¿no? Yo creo que va a ser verdaderamente fascinante para el mundo jurídico, que al final lo que intenta es canalizar, bien sea a través de un sistema público como puede ser el derecho penal o a través de las relaciones privadas con el derecho mercantil, el derecho civil, vamos a tener que articular una serie de relaciones que creo que verdaderamente, y más allá del chascarrillo de los honorarios, para los abogados va a ser fascinante. Por eso creo, como decía Javier, y lo ha recalcado yo creo que también Luis Ignacio, aquí la clave está en la formación. O sea, la formación en competencias digitales es que no es algo opcional, porque o cambias o te cambian. Entonces, aquí hay un tema, además es que además sirve para diferenciarte. Porque hoy en día o eres distinto o eres barato, o eres distinto o eres sustituible. Aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad para los juristas y para los no juristas, porque se abre un campo con infinitas posibilidades, ¿no? Antes de que intervenga Javier, solamente un apunte, ¿no? Como a modo de anécdota, y es que no sé si... Claro, lo que os iba a comentar, ¿no? Es que precisamente a raíz de ese caso que comenta Antonio en Meta, ¿no? Que fue en una plataforma de Meta en Horizon, en la fase beta, ¿no? Cuando empezaron, por eso Meta decidió eliminar las piernas de los avatares, ¿no? Que ahora está teniendo mucha polémica este tema de que los avatares están sin piernas y que el otro día el avatar de Zuckerberg salió con piernas y la gente quiere que tengan piernas, ¿no? Pero intentaron quitar la parte más genital, por decirlo de alguna forma, de los avatares para evitar estos casos, ¿no? Simplemente a modo de anécdota. Y continúa Javier. Sí, pero muchas gracias. Pero yo estoy de acuerdo con todos ellos. El tema de delictivo, como comentaba, y evidentemente tiene que tener una repercusión tanto en el metaverso, desde el punto de vista X, pero evidentemente los juicios se van a llevar en la realidad natural, se va a llevar en nuestra realidad física, porque al fin y al cabo detrás de, a no ser que sea un avatar digital, el que la líe parda, normalmente va a ser un ser humano detrás de un avatar. Entonces eso va a tener que ser juzgado, condenado o lo que sea. Pero el problema está en que, como bien comentaba Arturo, con el tema de las entidades descentralizadas de gestión, no es lo mismo la gestión de la web 2.0, que al fin y al cabo, por muchas repercusiones que tenga, la repercusión en los diferentes campos del derecho, en los campos que supone el equivalente a un gobierno, no tiene mucha penetración a día de hoy. Pero el metaverso realmente, cuando esté construido tal y como lo que será el metaverso que vemos en las pelis, que es a lo que caminamos, eso es un estado dentro de un estado. Van a ser muchos estados dentro de diferentes estados. Que estamos hablando de que van a tener una influencia en todos los niveles del derecho. Entonces eso no puede ser gestionado por una entidad descentralizada. Me da igual que esté por diferentes entidades privadas, independientes. No. Eso va a tener que estar, por un lado, gobernado por los propios gobiernos de cada país y luego, como la pregunta que hacía Jacob, bueno, ¿y esto cómo vamos a hacerlo a nivel de legislación? Pues tendremos que acabar haciendo legislaciones internacionales, tratados internacionales multilaterales, no nos queda otra opción. Porque es que si no, entonces esto va a ser un caos porque realmente todos los datos van a estar transmitiéndose de unos metaversos a otros, o aunque sea el mismo metaverso, va a haber miles de servidores, de granjas de servidores alojadas por muchísimos cientos de países distintos para mantener todo este monstruo al que caminamos. Y por otro lado estoy de acuerdo con el tema de las competencias digitales. Es algo muy básico, pero tanto a día de hoy, pongo un ejemplo que es más bien una anécdota, pero que sucede. El otro día pues estuve enviando un tema de certificados de empresa por el tema de los ERTE y toda esta historia, ¿no? Para el de mantenimiento de ERTEs, y por ejemplo el XML que había que enviar te advertía así tal cual lo que sería el SEPE. Oye, que mira que hay un dato de determinada etiqueta de XML que sí, que lo generamos nosotros, pero que edítalo, cámbialo, elimínalo, genera de nuevo el XML y me lo envías. Que es un problema con el programa. Entonces, yo sé que aparte de abogado me encanta el tema de programación y programa en WordPress, en fin, diferentes lenguajes, pues me lo hice y se lo hice a un par de compañeros. Pero es necesario
porque a día de hoy cada vez avanza más la administración, por ejemplo, digital, y te dan por sentado de que algo mínimo sabes. Y te dan ahí el espaldarazo y dicen, "Ala, ahí lo llevas". Entonces entiendo que o es necesario, o te formas, o te llevan por delante, como dice Antonio, o te vas a quedar atrás, ¿no? En su suelo. Sí, sí, total. Jacob, ¿tienes algo más que añadir antes Sí, de que pasemos a la siguiente? sí, estoy de acuerdo con Javier en que deberían ser tratados internacionales los que rigeran, pero veo muy complicado que los estados quieran soltar parte de su soberanía y dejarse llevar por otros estados. No veo a Rusia aceptando un ¿Qué tratado ejemplo? internacional con Estados Unidos o con China. Y con Lo el veo dinero que hay por medio. muy complicado. Aparte, que tendríamos que ver en qué metaverso. Si es que estamos hablando de un metaverso único, metaversos empresariales, por así decirlo, como pueden ser ahora las empresas Estado, Google, Facebook, que tampoco creo que quieran que llegue ningún Estado a decirles cómo deben gestionar su patrimonio y su empresa. Entonces, al final yo creo que los delitos se juzgarán en juzgados físicos de momento y en el Estado y donde esté, si se puede encontrar al delincuente. Luis, adelante. Yo, en 30 segundos, a partir de lo que comentaba Jacob, sí me parece muy relevante ese principio de territorialidad en diferentes metaversos. O sea, yo, ya con lo que estáis diciendo, hombre, el problema de definir cuál es el territorio de legislativo de referencia, ya ahora mismo en Internet lo tenemos, ¿no? Me pueden hacer phishing desde Ucrania, pero bueno, desde Rusia también, desde Azerbaiyán, y entonces ahí o seguimos el principio del follow the money, sabemos en qué legislación se está recibiendo el beneficio económico, si no ya eso ya está ocurriendo hoy, pero cuando tengo diferentes metaversos, como estáis comentando, que eso es algo diferente seguramente ya de la web 3 versus la web 2, pero al final, ¿cuál va a ser ese mecanismo que va a regular en las diferentes cuestiones? O sea, al final, si compro una chaqueta digital en Fortnite y me la llevo a otro metaverso y es falsa, si puedes, ¿cuál es? habrá que ver si son interoperables también. Eso es. Y en ese caso hipotético, pues eso, primero, ¿quién hace esa interoperabilidad? Que son los grandes retos que tenemos que tener aquí. Y segundo, pues si tengo un fraude relacionado con ese activo digital, ¿cuál es el que rige? Si el mecanismo de interoperabilidad o cada uno de los dos metaversos. Ese tipo de cuestiones, que para mí no es ciencia ficción, sino puede ocurrir ya en 2 o 3 años, sí, pues puede ser relevante desde el punto de vista jurídico. Y ahora que precisamente estamos hablando de interoperabilidad, ¿no? En un momento en el que los deepfakes son cada vez más realistas, ¿no? Y acecha el fraude basado en la identidad, necesitaremos una identidad digital verificada e interoperable para poder movernos entre estos metaversos, como tipo un pasaporte, ¿no? Donde podamos realmente demostrar que somos nosotros, ¿no? Quien está detrás de nuestro avatar. Vale, pues sobre eso es un tema que la verdad es que es muy interesante, y es porque también lo podemos enlazar con la cuestión anterior sobre cuántos metaversos. Yo parto de la base que cuando realmente llegue lo que es el metaverso, no lo que tenemos ahora, rollo Roblox, ni rollo Horizon, ni cosas así, que eso es un videojuego con un poquito de tuneo, con un toqueño del mundo, ¿vale? Pero no es lo que esperamos de metaverso, sino realmente cuando llegue el metaverso y los avatares se mueven a través de motores de imagen tipo Unreal Engine, ¿vale? Que son motores de imagen tan ultra realistas que no vas a diferenciar la realidad de lo que es ninguna realidad de la otra, vas a creer que no sabes dónde está. Ahí realmente el problema de la identificación, la única forma la vamos a tener a través de biometría muy avanzada, asociada a las diferentes tecnologías ápticas que va usando el usuario, incluso como ha comentado Antonio, que lo vamos a llegar a un punto de identificación de ondas cerebrales, que de hecho la tecnología áptica se basa en engañar al cerebro y a las diferentes ondas cerebrales con diferentes mecanismos, quimiorreceptores, mecanorreceptores, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va a estar la identificación, o sea, nuestro sello único, que es nuestra genética. No podemos tirar de otro sitio porque la identificación en 2 factores o con una huella, eso no, en fin. Bueno, quizás ahora mismo no sirve. Quizás podríamos usar los NFTs, ¿no? Como a modo de identidad, ¿no? Para certificar nuestra identidad. También tenemos dentro de la parte de blockchain, también tenemos igual esta parte, ¿no?
Yo es que el tema de blockchain y ya os dejo, ¿vale? Porque me estoy enrollando demasiado. Yo el tema no veo tampoco ni el NFT. Vale, yo hablaba de temas de identificación como avatar, no temas de identificación en otros aspectos, ¿vale? El NFT y blockchain no lo veo que sirva para temas de identificación como avatar, porque hay diferentes cuestiones jurídicas alrededor de que blockchain debe ser editable. En fin, eso ya sería para hablarlo en otra mesa, ¿no? Pero no lo veo para cuestiones de identificación como lo que sería como usuario, sí para otras cuestiones y tráfico jurídico de contratos, smart contracts, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para esta cuestión, por ejemplo, por lo menos personalmente no lo veo. Estoy de acuerdo con Javier, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con Javier. Aquí hay un tema que va a tener que ser una biometría muy, muy avanzada, probablemente a través de ondas cerebrales, porque se ha hablado del tema de la identidad soberana, ¿no? Y este tipo de cuestiones también, porque efectivamente da miedo lo que se puede hacer ya. O sea, esto cuando veíamos Misión Imposible y se quitaban las caretas, es que ya se hace con el deepfake. Es que ayer en el programa de Antena 3 del Novato de Joaquín empezaba con un sueño en el que él hablaba con Will Smith y aparecía Will Smith, al final se notaba en cierta medida que era un deepfake, pero ya están utilizando este tipo de cuestiones. Claro. Es que en Star Wars ya han utilizado, o en Fast and Furious, ya han utilizado personas muertas y las han revivido y las han hecho hablar. Entonces, volvemos un poco al principio. El tema de la ciberseguridad, ¿no? Tenemos que establecer unos mecanismos de seguridad porque ya no es que el que nos manden el mail, que a mí hoy me han enviado uno de estos mails de aquí está tu factura, pinta aquí, ¿no? Que es el clásico de, bueno, el problema no va a ser ese, es que me va a aparecer mi padre y me va a decir, hijo, que no has hecho la transferencia bancaria, con la voz perfecta, una imagen perfecta, y claro, ¿cómo le has dicho a tu padre que no? Entonces, eso es otra cuestión, la vida, lo que serían los derechos post-mortem digitales en los ámbitos de metaverso. Sí. No, la verdad es que tenemos unos temas que nos dan para hacer de no sé cuántas mesas redondas. Adelante, Luis. Sí, o sea, yo diría que lo que estáis comentando, y últimamente he estado trabajando mucho con DALL-E, por ejemplo, en el sentido de cómo generar ya incluso imágenes pues virtuales a partir de determinadas palabras, y ahí estamos simplemente empezando. O sea, lo que estaba comentando Antonio va a ser así. O sea, al final esa usurpación de la identidad a través de mis propias imágenes, y ya de hecho, ya he visto algunos estudios ya de que se están dedicando a saber cuándo una imagen ya es fake o no, en el sentido porque ya obviamente, claro, ya pues ya digamos una prueba de un vídeo que hoy en día podría ser recurrente en cualquier proceso, pues ya no va a ser como tal, porque obviamente necesitaré un perito para demostrar si ese vídeo se ha generado. Entonces, en el concepto de lo que estáis comentando, o sea, yo al menos sí tengo la intuición de que sí necesitaría cierta identidad digital, más allá del tema biométrico que estáis comentando, para que autentique mi propia personalidad, ¿no? O sea, ya el tema de blockchain, efectivamente, es un tema de debate. No sé si blockchain, más allá de la legislación actual, es el mecanismo que me asegura esa identidad específica. Tenemos que ver, obviamente, tendrá que ser una evolución tecnológica de mi DNI digital actual, y también, ya que comentaba Jacob, habrá que ver si en el fondo entiendo que sean los estados soberanos que autentican la identidad de cada uno. O sea, ahí tampoco me creo que haya alguien que autentique una identidad a nivel, bueno, mejor europeo, tal vez en un momento determinado. Pero sí creo que están esos dos conceptos. Por ejemplo, cómo autentico mi identidad digital como persona que está haciendo pues una transacción bancaria, o es alguien con el que tengo una reunión en el metaverso y tengo que asegurar que realmente es esa persona. Fíjate, ahora mismo, todavía en el mundo de videoconferencias, tan acelerado por la pandemia, como estaba Antonio, nosotros nos creemos que yo soy yo en este momento. A lo mejor soy un avatar que estoy hablando y puede ser una barbaridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí vamos a tener que tener esta autenticación, y después tendríamos el tema biométrico que estamos diciendo, porque nos deriva, como comenta Antonio, pues un ciberdelito que al final será mismo ya por teléfono cuando me llaman soy tu madre, no sé qué tal, pues ya caigo. Pues imaginamos, pues no sé, ya una imagen real, que eso es muy cercano, ¿no? O sea, eso en cuestión de 2 años va a ser ya muy evidente que puedo hacer vídeos de un familiar nuestro, incluso muerto, como estás comentando, diciendo cualquier cosa. Entonces, muy bien, Jacob. Acabamos un segundito para que puedas yo no acabar. estoy tan seguro de que sea totalmente necesaria la identidad digital. ¿Dónde queda también mi derecho al anonimato o al pseudoanonimato? Que no entre en un metaverso y tenga que revelar todos mis datos y datos biométricos. ¿Y quién va a gestionar eso? Entiendo que para unas transacciones o para ciertas acciones sí será necesario. Ahí es donde debe de entrar. Para otras no creo que sea necesario que. Ahí es donde debe entrar el tema de la identidad digital.
Para temas de identidad digital y temas de biometría y recaptación de datos biométricos, porque para poder entrar, bien sea por la rama de identificación o simplemente por el hecho de estar ahí, le van a ir recabando, porque si no, no podrás estar por diferentes circunstancias, no tendrás traje áptico, no tendrás gafas, no tendrás etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tiene que entrar el blockchain y el blindaje de los datos, o sea, es decir, el hecho de que se recapten datos, por lo menos lo que yo pienso, el hecho de que se recojan y se recapten datos en el metaverso no significa que esos datos tengan que tratarse por un tercero. Es decir, mis datos son míos, se recaptan, mediante blockchain se cifran diciendo que yo soy el dueño de esos datos, pero no tiene que haber ningún tercero más allá que el propio programa automáticamente los use para interactuar, que los analice. O sea, deben ser datos, entre comillas decir, deben marcarse dentro de la política de reglamento general equivalente a la que sería de protección de datos no personales. Se tienen que tratar desde el punto de vista de aséptico y sin asociar a, sino simplemente como una transición dentro de una estructura. Precisamente para guardar el anonimato. En un mundo ideal sería perfecto. Pero ya hablo como el mundo jurídico ideal. En un metaverso jurídico ideal. Claro. Exacto. La con lo que comentaba Jacob me parece un punto relevante cuando hablamos de identidad digital, que era un objeto, yo creo que estamos mal acostumbrados por el mundo de Internet actual, ¿no? Entonces, yo tengo que ser dueño de mi yo digital. Eso es un principio básico que ahora mismo no lo somos porque somos el producto de las empresas de Internet. Entonces, de la misma manera que ya hay servicios de pago como conduzco, que mis datos de cómo yo conduzco los cedo a una compañía de seguros para bajar la prima porque demuestro que conduzco bien, yo tendría que ser dueño de mis datos, incluso de salud en el metaverso. Y yo los tengo que poder ceder de la misma manera que doy acceso a mi cuenta bancaria a quien me considere oportuno. Claro, lo que no podemos es que nuestros datos, en ese sentido, estén en libertad de uso por terceros que desconocen. Y una pregunta saltando al tema de la propiedad intelectual e industrial. ¿Qué desafíos hay en el metaverso con esto? ¿No? ¿Cómo se plantea en el metaverso la propiedad industrial e intelectual? Bueno, Hermes ya tiene un conflicto con el Meta-Birkin, ¿no? El bolso este que han desarrollado. Sí. Vamos a ver, ahí ya hubo incluso antes de que ya se hablara del metaverso, creo que el Grand Theft Auto tuvo también algunos problemas en relación con algunas marcas. Al final, yo en esto, y sin perjuicio de que la normativa puede mejorar, yo recuerdo un texto que escribió Bill Gates en el año 2000, que se llamaba Shaping the Internet Age, que era eso, moldeando la era de Internet, en el que ya planteaba pues un montón de riesgos, también a nivel de propiedad intelectual, a nivel los grandes riesgos, pero igual que cuando apareció el teléfono, ¿no? Entonces, al final, yo lo que veo en este Internet 3.0 es que son los mismos riesgos, pero aumentados, por decirlo de alguna manera. Sí. Y que la gran ventaja que tenemos ahora es que sí que ya tenemos una cierta experiencia. Otra cosa es que hay cosas más novedosas o menos, pero que vamos a ser capaces de articular mecanismos jurídicos para darle solución, ya sea bueno, lo que están haciendo, yo creo que Nike, por ejemplo, está registrando todo, está registrando todas las marcas para que nadie le toque en el metaverso tampoco nada, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser igual que lo que está pasando ahora cuando hay una falsificación en el mundo real o cuando, es decir, al final las consecuencias son las mismas. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? El de siempre. ¿Dónde lo persigo? ¿Cómo? Los temas de si la persona es anónima o no, cómo lo identifico, si está en un servidor perdido, pues eso, en Rusia, vete tú a buscarlo, porque hasta que hagamos también las extradiciones de avatares, que eso puede ser una cosa divertida también, ¿no? El avatar delincuente y cómo lo extradito a otro fin. Ese tipo ya son hipótesis así más locas, pero al final, y para mí hay una cosa muy, muy clara, y es que las acciones tienen consecuencias, sean en el mundo natural o en el mundo virtual. Y esas consecuencias al final tienen que tener una protección jurídica equivalente, por lo menos. Muy bien, os pido mucha brevedad al resto antes de que pasemos a las preguntas del público. Venga, Luis. Yo, por mi parte, como consejero de Ponsipes, sabéis que este es nuestro día a día, ¿no? Entonces, en línea con lo que estáis comentando, o sea, primero, el metaverso, no olvidemos, estamos hablando de gestión de activos intangibles por definición, basado en un software y basado en datos. O sea, es un mundo digital y, por lo tanto, la propiedad industrial pues lleva a una dimensión diferente. Como estáis comentando, cuando protegemos marcas, pues tenemos que ir también a las clases digitales, pues en el caso de Nike. Cuando protegemos diseños, pensaros que ya estamos desafiando la propia física, ¿no? Puedo diseñar una silla sin patas, por ejemplo, en el metaverso, que nos abre unas posibilidades enormes. Y cuando hablamos de patentes,
estamos ya en conversaciones con la oficina europea, con la oficina americana, para ver incluso si podemos patentar la simulación en el metaverso de cosas que en el mundo real serían patentables. Parece que sí, y si eso ocurre, pues todos los gemelos digitales, mucho de lo que nos está pasando en la industria será patentable y se abre una oportunidad enorme para todo lo que es la propiedad industrial de la industria. Muy bien, Javier, Jacob. Bueno, voy a intentar ser breve. Yo, precisamente en este tema, yo creo que hay por temas empresariales hay un problema jurídico de base y es la falta de protección de datos, de un reglamento que proteja los datos personales de las empresas o el know-how empresarial o la riqueza empresarial, ¿vale? Más allá de lo que haya en el código en los diferentes códigos reglamentarios mercantiles, comercio, leyes de propiedad intelectual, bla, 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 ¿no? Pero existe una realidad que, sobre todo vinculada a la cuestión de, como ha dicho Luis Ignacio, los activos digitales, que no son activos tangibles, que es todo código puro y duro, que yo creo que por un lado primero, evidentemente, todo eso va a estar a través de tipo NFTs y sobre todo detrás de la NFT y de todo lo que sea, va a ir a través de blockchain sí o sí, porque es la forma más que podemos asegurarnos mejor de que esto es mío. Pero yo creo que sobre todo hay un problema para decir esto es mío y que no haya problemas, es el blindaje por temas de espionaje industrial o temas de, precisamente de lo que estaba comentando Luis, del tema de metadatos, para que a través de ingeniería inversa no se puedan realizar variables de diferentes propiedades industriales que se vayan sacando y que todo eso pueda ser, evidentemente, en nuestra realidad natural patentado. Pero eso tiene que salir de una nueva legislación que ayude a todo esto, que a día de hoy no existe. Jacob, un segundín, venga, rápido. De acuerdo con todos mis compañeros anteriores, lo digo es a ver cómo nos las ingeniamos para sacar las evidencias digitales para poderlas luego presentar en un juzgado. Digital forensics puro y duro. Eso también es una falta de formación en ese aspecto. Efectivamente. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, nosotros preguntamos a nuestros seguidores en LinkedIn, les hicimos una encuesta con varias preguntas y la que ganó fue ¿a qué edad deben entrar los menores al metaverso? Entonces, es verdad que hay una preocupación importante de los padres, entonces, ¿qué le decimos a esos padres? ¿A qué edad aconsejamos o deberíamos reglar el acceso al metaverso? También os pido ya en este tramo final la mayor brevedad posible para que puedan entrar las máximas preguntas. Yo voy a ser muy breve y voy a poner un ejemplo de lo que sería la realidad natural. En China se es mayor de edad a los 26 años, tanto hombres como mujeres, y por ejemplo en Estados Unidos podemos empezar desde los 16. Yo creo que eso va a estar más que regulado por el propio metaverso, sino por los propios países. Muy bien. Si sirve algo de referencia, en las redes sociales ahora mismo en España estamos empezando con los 14. Si consideramos el metaverso también como una derivada, una evolución de las redes sociales, entre otras cosas, no digo que sea lo mejor, pero tenemos muchos chavales que ya están en redes sociales, incluso por debajo de esas edades, aunque no debieran. Sí, algunos ya están en protometaversos, ¿no? Jugando y incluso comprando a través de los padres activos para sus avatares, ¿no? Y sus desarrollos de juego. Luis, Jacob, ¿queréis decir algo en este sentido? No, recordando cuando hablábamos de ciberdelincuentes al principio y saber que todos hemos sido hackeados o para que a lo mejor no lo sabemos, creo que los que somos padres a lo mejor no sabemos que nuestros hijos ya de Fortnite están en el metaverso desde hace meses y están incluso comprando con su paga mensual activos digitales que deberíamos tener controlados. Por ejemplo, yo creo que ahí es una buena conversación preguntando a nuestros hijos qué es el metaverso, a lo mejor no tan alguna vez. En el sentido que dice Luis Ignacio, es que se formen los padres, que conozcan la tecnología los padres y a partir de ahí, pues porque los chicos, sus hijos, saben más que ellos. Yo creo que en eso, Jacob, no puedo estar más de acuerdo. Creo que hemos hablado de la educación como una parte fundamental, no solo para los usuarios, sino también para los padres que a lo mejor no accedan a estos entornos, pero que puedan conocer dónde están sus hijos, ¿no? Bueno, Nuria, pasamos a las preguntas del público. A las preguntas. Mira, aquí tenemos la primera. Luis Delgado nos dice, ¿prohibirán el consumo de estupefacientes virtuales en las vías públicas de los metaversos? ¿Quién le responde? Muertos, ¿no? En Emiratos, no sé quién, un país pues, tiene ya su primera comisaría en el metaverso
y ya tiene a policía patrullando el metaverso. No sé muy bien lo que hará, ya que se dedicarán, aparte de explorar lo que haya, pero bueno, supongo que si le pillan con estupefacientes, pues le detendrán y le llevarán a la cárcel del metaverso. Lo que no acabo de entender, si me permitís, es con el tema de realidad en el metaverso, es a ver si yo estoy paseando mi metaverso y viene el policía de Emiratos a por mí. O sea, como un de Emiratos o no. Claro. Pórtate bien por si acaso. A ver, yo creo que ahí tendríamos que ver si es que tenemos estupefacientes multisensoriales que nos permiten sentir con la lengua de alguna manera para empezar, ¿no? Porque ese es un consumo real de estupefacientes o no, ¿no? Pero desde luego, una vez más, pues son múltiples los interrogantes que tendremos que ir viendo. Dependerá de los gadgets que tengas también incorporados. Claro, porque al final si simplemente es por un tema formal de que el avatar lleva, imaginemos, una hoja de marihuana, por poner un ejemplo, pues hasta qué punto no hemos llevado todos una camiseta en un momento determinado haciendo alguna tontería. Ahora, si llega a verdaderamente ser eso, otra cuestión es si el propio metaverso no puede ser un opiáceo, porque al final no deja de ser también adictivo en un momento determinado, ¿no? Porque se va a generar una experiencia que lo que se busca es, al final, esto es economía de la atención. Las plataformas lo que quieren es nuestro tiempo, nuestra atención, y cuanto más estemos ahí, más adictos nos hacen y mejor nos tienen controladitos, que eso es otra cosa que no hemos comentado. Pero tenemos que verlo. Al final también va a depender de las normas internas de los metaversos, y porque pensad, por ejemplo, en esta serie, es Westworld, ¿no? En la que no es un metaverso exactamente, pero generamos un mundo de robots donde hacemos lo que nos da la gana y ahí no hay ley, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver cosas fascinantes en los próximos años. Pero eso también es lo que se cree ahora, que en Internet no hay ley. Y realmente sí la hay. Entonces, sí la hay, eso pasará un poco igual. Es casita, pero la hay. Y es que estamos trabajando con leyes del siglo XIX, o sea que tampoco nos vamos a sorprender. No vamos a sorprender de nada. De momento, pues ahí vamos, no nos hemos destruido todavía como sociedad. Sí, no, ya queda menos. Estamos cerca, pero... Bueno, vamos a por otra pregunta que nos hacen. Mirad, aquí la tenemos. Juan David nos dice, la clave de esta nueva era digital ha sido la descentralización, pero ¿será que en algunos aspectos se tendrá que centralizar para dar vía al control de riesgos? Yo creo que sí, aparte yo creo que ya lo hemos comentado, no puede haber una descentralización en cuestión de metaversos, porque aparte que tampoco va a existir muchísimos metaversos, cuando realmente esto se centre va a haber 1 o 2, a lo sumo 3, por el coste que tiene montar un bicho de estas características. Y bien, sí, yo creo que esto tendrá que ser supervisado por una entidad no gubernamental, sino supragubernamental, una entidad tipo bien Unión Europea, o tan digital, entre comillas, que nos supervise entre todos, ¿no? Pero si no, esto no puede estar en manos de una empresa o de un conglomerado de empresas, porque es que se van a manejar cifras de datos económicos superiores a las de muchos países juntos. Estamos hablando de un monstruo muy gordo. Totalmente de acuerdo. Además es que esto, de no ser así, lo que va a potenciar es lo que antes hablaba Jacob de las empresas Estado. Es que esta economía de plataformas, de metaversos, yo me acuerdo cuando estudiábamos en primero de carrera en Derecho Político, cómo se definía un Estado, y te decían 3 características por lo menos. Te decían territorio, población y soberanía. Vale, pues en todo esto tenemos territorio, el mundo virtual, población, Facebook o Meta tiene más de 2.000 millones de tíos. Soberanía, los términos y condiciones cuando entramos. Entonces, si esto no acaba con un ente supranacional, estamos fastidiados, porque entonces al final, efectivamente, quien va a controlar esto puede ser una empresa. O sea, es el Ready Player One hacia lo que se puede acabar totalmente. Teniendo. Claro. Vamos. Es que además estas empresas Estado están, voy a decir, atentando o están juzgando ellas mismas sobre derechos fundamentales nuestros. La empresa, en sus términos y condiciones, me puede echar de su red porque he dicho una cosa que no la cree conveniente. ¿Dónde está mi derecho a la libertad de expresión? Ahí la cercenan. Y ahí yo estoy en España, yo en Twitter, en Facebook pongo una cosa que va contra sus términos y condiciones y a mí me cancelan la cuenta.
Sí, Te matan digitalmente, ¿eh? Es que me matan digitalmente. Sí, sin preguntar y sin ningún tipo de garantía. Sobre esa cuestión y un tema que viene al caso y viene muy bien puesto sobre Facebook y en las condiciones, hay dos juicios muy famosos en Estados Unidos sobre esto contra Facebook, pero uno en especial y muy en concreto. Es una familia que se encontró 6 años después de morir su hija, sus fotografías difundidas en una web de citas, vamos a decirlo de forma fina. La familia denunció. Resulta que detrás de esa web de citas está el conglomerado de empresas de Facebook. Entonces hubo un juicio y por la cesión de derechos de imagen a través de las condiciones de Facebook fue la familia la que tuvo que acabar indemnizando a Facebook, no Facebook a la familia. Y al igual sucede con otro, que un hombre de la Florida le empezaron a aparecer de repente anuncios en Facebook sobre tratamientos contra el cáncer, cuando en ningún caso dentro de la red de Facebook había comentado esa cuestión. Y era porque a través del sistema de monitorización que tiene Facebook había interceptado palabras clave de su correo electrónico y entonces estaba empezando a través de las cookies a ofrecerle todos esos servicios. Y también perdió. Entonces, precisamente lo que estaba diciendo Jacob, que a día de hoy ya tenemos un problema gigantesco, pero muy gordo. Ellos tienen su constitución, la nuestra, porque es otra que está por ahí, que ya veremos. Si me permitís, Sí, Luis. relaciones muy rápidas lo que estáis comentando. O sea, por un lado, obviamente, recupero el concepto de soberanía tecnológica, es decir, obviamente Estados Unidos al final que tiene estas empresas o China va a poder regular más. El segundo, en línea con lo que comentaba Antonio, creo que algo que todavía podemos hacer en Europa es regular, o sea, el efecto Bruselas es relevante y yo creo que la regulación del metaverso ahí podemos ser referencia, como hemos sido también en protección de datos. Y el tercer punto, una alerta personal. Hace unos días un hijo mío se le ocurrió mandar a otro de mis hijos en broma un Bizum que ponía armas para Rusia y entonces le han quitado la cuenta de Bizum y casi a toda la familia y entonces estamos intentando recuperarla, pero claro, obviamente el poder que tienen al final, y era, creo que era €1,50 la transferencia, ¿eh? Estamos intentando explicar que con eso se pueden comprar pocas armas, pero obviamente, claro, ahí el pobre chico está ahora mismo ahí con su problema de no poder hacer transacciones. Obviamente, pues las empresas de Internet tienen sus propias reglas que habrá que determinar si son justas de acuerdo con nuestra legislación. Bueno, solamente os hago esta pregunta para que me respondáis con un sí o un no, porque estamos en el último minuto y nos tenemos que despedir ya. ¿Una empresa debe pagar un rescate que le piden por un ataque en el metaverso o en cualquier entorno ahora mismo digital? Yo no. ¿Debe pagar un rescate, sí o no? Solo. Venga, Luis. No. Yo creo que no. ¿Antonio? No. ¿Javier? No. ¿Jacob? No. Bueno, pues aquí estamos todos de acuerdo. Nada más, bueno, se nos ha pasado el tiempo volando. Creo que ha sido una charla interesantísima donde, bueno, creo que hemos ido abriendo caminos ya que parecía o que parecen, ¿no? Que todavía no están y sí que hay mucho más hecho de lo que parece, ¿no? Y toda la legislación que podemos aprovechar ahora mismo hasta que se siga desarrollando lo que viene. Daros las gracias a todos por participar. Luis, Antonio, Javier, Jacob, ha sido un placer. A vosotros. Un gusto contar con vosotros. Y muchísimas Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Nada, nos despedimos ya. Os esperamos en el próximo Metal Talks el 3 de noviembre a las 6:30. Hablaremos sobre ética y salud mental y os lanzo una pregunta de un tema que también hablaremos en esta mesa, que será: ¿tener sexo en el metaverso se considerará una infidelidad? Ahí lo dejo. Hasta pronto. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.